La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. De cierto os digo, tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta. Cuando estoy en mi cuarto de oración, me encuentro detrás de 2 puertas cerradas con llave, y nadie puede entrar. No los oigo aunque golpeen esa puerta exterior. Estoy solo, donde nadie va a interrumpirme, y allí no hay teléfono que suene, ni que me moleste, ni que me distraiga. Sencillamente, no pueden localizarme. Tengo un cuarto insonorizado, un cuarto al que nadie puede llegar a tocar, ni a entrar, ni a interrumpirme en absoluto. Y puedo entrar allí y estar a solas con Dios, sabiendo que voy a estar a solas con Él, sin ninguna interrupción. Tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Todas las respuestas a la oración que han llegado de las oraciones hechas en ese pequeño cuarto, y cientos de personas se han beneficiado, y se han obrado milagros porque Dios sí escucha. Esa declaración proviene de un hombre que hizo de la oración a Dios su prioridad número 1 en la vida. Hola de nuevo a todos, y bienvenidos de regreso a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos cuidadosamente la única fuente confiable de información que existe en cuanto a la vida y las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy vamos a hablar de hacer de la oración a Dios su prioridad número 1. ¿Cómo edificar su vida en torno a la oración? Esto da continuidad al programa anterior que grabamos en esta serie, y hay mucho que decir sobre este tema porque Jesucristo, por su parte, fue un hombre de oración. El clip que acaban de escuchar fue de Herbert Armstrong, el educador de finales del siglo XX, quien en ese clip les dijo cuán importante era en verdad su vida de oración. Cerraba 2 puertas. No tenía aparatos electrónicos. Es decir, esa cita es de la década de 1960. Así que no tenía teléfonos celulares. No tenía todas estas pantallas, pero ni siquiera el teléfono de disco. Ningún teléfono en su cuarto de oración, porque quería mantener su enfoque en esa actividad, la más importante de la vida. Esto proviene de un artículo que escribió mi padre en 1998. Él dijo, haga que su forma de hablar con Dios en oración sea su prioridad número 1 en la vida. Esa es nuestra prioridad número 1. Esa es nuestra prioridad número 1. Y como dije en el programa anterior, Jesucristo nos enseñó cómo hacerlo. Los discípulos se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y así lo hizo. Y eso lo encontramos, y mucho más, en este libro, Cómo orar. Lo anuncié la última vez. Es un libro tan importante, porque si va a edificar su vida en torno a esta actividad tan importante, necesita saber cómo hacerlo. Y así, la última vez hablamos de pedir o de buscar consejo de Dios, de Cristo. Enséñanos a orar. Esta vez vamos a añadir este folleto a la mezcla. ¿Existe Dios? Si necesita volver al principio y establecer eso primero, es decir, una vez que establece que Él existe, entonces tiene que avanzar y establecer contacto con el gran Dios creador, el hacedor de todo lo que existe, aquel que nos trajo a la existencia. Otra cita de mi padre, del año 2021. Toda nuestra vida debería girar en torno a esas oraciones. Debería ser nuestra prioridad número 1. Edifique su vida en torno a la oración. Fijémonos en Mateo 6, al que se aludió en la apertura, en aquel clip de Herbert Armstrong. Y esto se traslapa un poco con lo que cubrimos al final del programa anterior. En Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no si oras, sino cuando ores. Y entonces Cristo dice, no lo hagas como los hipócritas. No hagas de ello un gran espectáculo público. Entra en tu cuarto de oración, tal como lo describió Herbert Armstrong. Cierra tu puerta si es necesario. No cedas a las distracciones. Mantente enfocado. El versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que necesitamos, y puede seguir estudiando este bosquejo sobre la oración. Mucho de esto se trata con detalle en este libro. Así que le animo a conseguir este libro y a edificar de verdad una vida de oración que produzca, que dé resultados. Pero, adelantándome un poco en el bosquejo, quise leer estos pocos versículos y señalar el esquema para darle un contexto importante al enfoque que quiero abordar hoy. El contexto de lo que sigue, en el mismo capítulo, un poco más adelante, en el versículo 22 dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Se refiere al ojo de la mente, al corazón, a su mente. El versículo 23 dice: Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El punto aquí es que usted tiene que dar prioridad a su relación con Dios. Tiene que traer atención enfocada a su vida de oración. Necesitamos instrucción. Necesitamos que se nos enseñe cómo hacerlo. Pero después de recibir esa instrucción, ¿qué prioridad le va a dar a esa instrucción? La última vez repasamos Marcos 1, donde dice que Jesús se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, porque era algo tan importante para él, incluso después de una noche que sin duda había sido agotadora, la noche anterior, y estando allí con mucha compañía, quedándose durante la noche en casa de otra persona. Se levanta muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se va a un monte completamente solo, un lugar donde no hay distracción, para poder orar a Dios. Más adelante, en el versículo 31, en el mismo capítulo dice: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busque a Dios primero. Ponga a Dios primero. Y podríamos decir que el primer lugar donde hace esto es con su oración matutina. Eso fue lo que hizo Jesús en Marcos 1, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué prioridad le da usted a su relación con Dios, a su contacto con Dios? Es la relación más importante que existe. De nuevo, busque primero el reino de Dios. El significado de buscar allí es indagar, ir tras algo, mostrar diligencia y celo en ir tras Dios. En un artículo que el señor Armstrong escribió en 1963 dice: Dios es más real que usted o que yo, o que cualquiera de las cosas que nos rodean. En otras palabras, Dios sí existe. Él es real. Usted puede comprobarlo. Puede comprobarlo incluso en un folleto tan pequeño como este. Dice aquí: ¿por qué entonces parece tan lejano hasta el punto de parecer haberse desvanecido en la distancia? Dios parece irreal y lejano solo para aquellos que no han establecido y que no están manteniendo activamente un contacto personal cercano. No es cuestión de distancia ni de visibilidad, es cuestión de contacto. Usted tiene que establecer contacto con Dios, y lo hace por medio de la oración y también del estudio de la Biblia y del ayuno ocasional. Hay otras herramientas espirituales. Ahora nos enfocamos en la oración. Fíjese en esto, en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Simplemente tenga el hábito establecido de orar siempre. Pablo dijo: orad sin cesar, nunca detenga esta actividad, nunca deje pasar un día sin ella. En este libro, Cómo orar, escribimos: la oración es un medio que le permite tener una línea de comunicación personal y directa con el Creador del universo. Usted puede hacer peticiones al Dios Todopoderoso y hacer que Él dirija parte de su poder ilimitado para cumplirlas, ya sean peticiones por paz, prosperidad, protección, sabiduría, sanación o una miríada de otras bendiciones para usted, su familia,
amigos, enemigos, para la nación o el mundo. La oración está allí, está destinada a darnos una línea personal y directa con Dios. Imagínese tener una línea directa con un funcionario importante, tal vez el presidente de los Estados Unidos, o algún delegado de alto rango en algún lugar. ¿La usaría? ¿Acudiría allí a diario? Fíjese de nuevo en Jesús. Más instrucción sobre la oración de parte de Cristo. El versículo 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Cristo está diciendo aquí que incluso un juez injusto escuchará y actuará si alguien es persistente. Si alguien simplemente continúa con esto, lo convierte en su prioridad número 1 y nunca se desvía del rumbo ni se aparta de ese hábito establecido. El versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Los escogidos, como ve, claman día y noche. Están orando como lo hizo el rey David, varias veces al día. Están edificando su vida en torno a la oración, en torno a su contacto con Dios. El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para la mayoría de las personas no hay contacto con Dios, y por eso Dios no les parece real. Dios les parece distante. No parece visible en el sentido espiritual. Eso es porque han perdido el contacto. Como dijo el señor Armstrong en aquella cita anterior que le di, orad siempre. Eso es Efesios 6:18. Mencioné orad sin cesar. Eso es Primera de Tesalonicenses 5:17. Instrucción bíblica sobre este tema de suma importancia. Pablo dijo en Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Jesús dijo en Lucas 21, orad siempre. Entonces, ¿cuál es la opinión de Dios sobre este tema? Bueno, en realidad ni siquiera es una opinión, es un mandato. Cuando usted ora, cuando lo hace, reprodujimos aquel clip al principio de Herbert Armstrong. Él fue un hombre de oración, fue un hombre de Dios que dio a Dios la prioridad, y usted lo vio en su vida de oración. Grabamos un programa en Eugene, Oregón, donde comenzó la era Filadelfia de la Iglesia de Dios, es decir, comenzó allí en 1933. Comenzó allí con Herbert Armstrong. Y como escuchará en este clip, y reproduciremos unos minutos, esto probablemente será un programa de la llave de David más adelante. Pero como verá en este clip, el señor Armstrong descubrió esta roca en una montaña. Podría decirse que no era una montaña enorme, pero era un lugar apartado, y él estaba llevando a cabo campañas bíblicas y cultos en aquel tiempo. Y verá en este segmento, que tendremos como un futuro programa, cuán importantes eran para él las oraciones diarias en lo que llamaba esta roca de oración. Verá cuán importante era para él en sus actividades cotidianas. Este es el clip 2. Pero volviendo al inicio de la era de Filadelfia y al comienzo de la Iglesia de Dios Universal. Antes de eso, el señor Armstrong mantuvo cierto contacto con algunos miembros de la Iglesia de Dios de la era de Sardis, la quinta era. Y esa era estaba llegando a su fin. Y Dios estaba a punto de dar vida a su iglesia a través del señor Armstrong. Había organizado algunas campañas bíblicas con algunos de estos ministros de Sardis, y enseguida se dio cuenta de que dichas campañas no daban ningún fruto. Y entonces, cuando rompió todo vínculo con la Conferencia de Oregón en el otoño de 1933, marchó por su cuenta y organizó sus propias campañas bíblicas públicas, y con el tiempo formó congregaciones en la iglesia y, a partir de ese momento, todo comenzó a crecer. Esto es lo que relata en la autobiografía. Dice, aunque pequeño, comenzó con una explosión de energía e inspiración.
Primero, todo comenzó con una oración privada intensa y sincera. Detrás de la casa de la granja de los Fisher había una colina de buen tamaño. Corriendo por esta cima para hacer ejercicio, descubrí una roca de unos 35 centímetros de alto. Estaba en un lugar apartado. Recordé cómo Jesús había despedido a la multitud y subió a una montaña para orar a solas con Dios. Me arrodillé ante la roca, que me pareció de la altura justa, y comencé a orar con fervor por el éxito de las reuniones, de la campaña bíblica. Dijo: durante mi estancia en casa de los Fisher, se convirtió en una especie de peregrinación diaria a este lugar, que se convirtió en mi roca de la oración. Afirma: estoy seguro de que absorbí mucha energía, fuerza espiritual e inspiración en esa roca de oración. Detrás de mí se ve una colina, y más allá de esa colina se encuentra la casa Fisher, o la granja Fisher donde se alojó. En 1931, Margaret Fisher, la esposa del señor Fisher, se convirtió en la primera miembro de la Iglesia de Dios Universal, y así estuvieron apoyando al señor Armstrong y su labor desde el principio. Se quedó en la granja Fisher y, luego, básicamente subió corriendo esa colina que hay detrás de mí, y justo al otro lado de esa línea de árboles que se ve en esa colina es donde estaba aquella roca de oración. Y se convirtió, como él dijo, en una especie de peregrinación diaria. Lo hacía todos los días y se llenaba del Espíritu de Dios. Recibió mucha energía y poder en esas sesiones de oración. Como anécdota, nosotros también hicimos nuestra propia peregrinación en 2002, cuando conseguimos esa roca. El dueño nos concedió los derechos y le preguntamos si podíamos llevárnosla a nuestra sede en Edmond, Oklahoma, y esa es la roca de oración que está en el Armstrong Auditorium. Lleva ahí ya más de 20 años, así que tiene una historia fascinante de la que estamos orgullosos. Consultamos la autobiografía, localizamos la roca tras recorrer minuciosamente el terreno para averiguar dónde se encontraba. Y cuando la encontramos, fue muy importante. Era importante para nosotros, quizás no tanto para muchos otros, pero para nosotros era esa roca de oración. Y fue en esa roca de oración donde todo comenzó. Incluso antes de la campaña o de las reuniones en la escuela Fairwood, o en la Jean, que está a pocos kilómetros de aquí. Antes de todo eso, había un hombre, Herbert Armstrong, que venía en el espíritu y el poder de Elías, y acudía cada día a esa roca de oración para absorber esa energía espiritual, como él explicó en la cita que acabo de darles. Y así fue como Dios levantó esta obra mundial. Al final del ministerio del señor Armstrong, había frutos por todas partes. Había frutos en todo el mundo que comenzaron en este mismo lugar, en la granja Fisher, que comenzaron en esa peregrinación diaria. Aquí, en el nuevo trono de David, el libro de mi padre dice: la roca de oración es un símbolo maravilloso de un hombre arrodillándose ante el Padre, luego poniéndose de pie y defendiendo a Dios, a su ley y a su gobierno. Dice: el señor Armstrong fue un defensor espiritual grandioso. Es decir, si le interesa defender la ley, apoyar el gobierno de Dios y respaldar la obra de Dios, así es como debe hacerlo. Debe realizar su peregrinación diaria. Debe buscar a Dios. Debe dedicarse a su relación más importante, que no es otra que la relación con Dios. Mi padre escribe: qué gran ejemplo nos dejó el señor Armstrong. Aquí estaba él, hablando a un grupo diminuto de personas, en ese entonces no teniendo impacto en el mundo. Dice: ¿qué diferencia hizo que él fuera o no a su roca de oración? A primera vista uno podría decir que prácticamente nada, solo impactó directamente a aquellas pocas personas. Pero Dios usó y usará al señor Armstrong para enseñar al mundo entero sobre la ley y el gobierno de Dios. El señor Armstrong pasó de este pequeño comienzo a hacer un impacto mundial, y eso es lo que queremos hacer. Aunque tengamos que empezar poco a poco, queremos dejar huella, nuestra huella. Y la forma de hacerlo es con Dios, no con los hombres, sino uniéndonos a Dios y a su obra. Eso es lo más importante para Él. Una peregrinación diaria, cada día, y también un comienzo pequeño, pero creció hasta alcanzar un impacto mundial en el transcurso de sus más de 50 años, sirviendo a Dios en la obra. 10 años después de aquel pequeño comienzo,
Herbert Armstrong ya estaba en la radio y estaba trabajando arduamente para lograr que esta estación en Denver aceptara el programa El Mundo de Mañana, y llamó al gerente de la estación con la intención de concertar una reunión. Y éste le dijo: «Lo siento, no tenemos espacio para programación religiosa». Y el señor Armstrong, en cierto modo, insistió un poco y dijo: «Bueno, al menos concédame una reunión». Y así lo hizo el gerente de la estación, pero le dijo que no había ninguna posibilidad de que él saliera al aire en su estación. Esto es lo que él relata en la autobiografía. El señor Armstrong dice: «Tuve que regresar a mi habitación de hotel a buscar los discos de transcripción, diciéndole que regresaría en 10 minutos. Caminé rápidamente, casi corrí hacia el hotel. En el camino comprendí, tardíamente, por qué había recibido una recepción tan negativa. Había fallado en poner esta llamada a la estación KBOD en manos de aquel para quien yo trabajaba. Desde hacía tiempo se había vuelto costumbre orar antes de cualquier llamada o reunión de importancia, pidiendo la dirección y la sabiduría de Dios, y que me diera favor ante los ojos del hombre con quien tenía que tratar». Y habla de la gran comisión que Dios le había dado, y de cómo las puertas simplemente se abrían de par en par para la obra. Pero dice que en este caso en particular, esto ocurrió en 1942 o 1943. Dice: «Esta vez, en mi afán, me había adelantado a Dios. Había actuado por mi cuenta, sin pedir ni guía ni favor. Así que se detuvo a orar. Iba medio corriendo de regreso a la estación, poco después de orar en el camino, poniendo de nuevo a Dios en el centro, y funcionó. La puerta se abrió y él salió en otra estación de radio». Esto fue años después de haber comenzado aquellos días con las campañas en aquella roca de oración. Pero la roca de oración permaneció con él, aquella mentalidad, aquella manera de pensar. Él trabajaba para Dios y por eso buscaba consejo, guía y dirección de Dios. Fíjese en Lucas 11. Volvamos a Jesucristo y a la instrucción que Él nos da en los Evangelios respecto a la oración. Lucas 11:1 es aquel lugar donde los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: «Enséñanos, muéstranos cómo orar, cómo hacerlo de la manera en que tú lo haces. Queremos seguir tu ejemplo». Y entonces Cristo les dijo, en el versículo 2, «¿Cuándo?» De nuevo, «¿Cuándo?» No sí. «Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Usted comienza sus oraciones dirigiéndose al Padre de la familia de Dios. Él está al frente de la operación. Trabajamos para Él. Lo buscamos a Él, a su reino, primero. Lo ponemos como nuestra prioridad número 1. Edificamos nuestra vida en torno a Dios. El versículo 3 dice: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Es decir, eso también muestra que usted ora diariamente porque necesita pan diario. Necesitamos alimento espiritual cada día, y Dios lo proveerá. El versículo 4 dice: «Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, o una prueba severa, mas líbranos del mal». Eso no significa que nunca tendremos pruebas. Jesús dijo que este es el camino estrecho y angosto, pero Dios nos librará en cada caso, nos librará de esa prueba difícil. Si observa Juan 17 en su propio tiempo, esa es la verdadera oración del Señor. Esta es la oración que Jesús pronunció la última noche de su vida en la tierra, la oración del Señor. Hay una oración del Señor que se ve en el cristianismo tradicional que en realidad es solo vana repetición. Pero estudie Juan 17. Eso se expone en este libro, por cierto, cómo orar, y verá cuán desinteresado, cuán abnegado fue Jesús la noche antes de ser crucificado, derramando su corazón en sus oraciones. En todo ese capítulo, Juan 17, Cristo hace 2 peticiones. Es fácil ser egoísta en la oración, hacer peticiones solo para uno mismo de principio a fin,
Pero él dijo, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso está al principio de la oración. Y luego en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y no tenemos tiempo de repasar el resto. Como digo, le dejaré nuestra literatura para ayudarle con su estudio adicional, porque sí necesitamos instrucción. Necesitamos instrucción de Cristo. Y también necesitamos dar prioridad a la oración como la actividad más importante que existe cada día. Edifique su vida en torno a Dios. Edifique su vida en torno a la oración, tal como lo hizo Jesucristo. Edifique su vida en torno a la oración, como lo hizo el siervo de Dios, Herbert Armstrong, y entonces sus oraciones definitivamente producirán resultados. Eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Agradecemos que nos acompañe y esperamos verle la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos. ¿Cómo orar y ¿existe Dios?